Em, Hoy salió en un medio de comunicación sobre otro intento también de suicidio de una menor de 13 años. No sé si ustedes lo lograron ver, pero es impactante realmente ver las situaciones y es tan difícil comprender cómo nuestros niños están siendo tan débiles emocionalmente que no están soportando algo tan sencillo como que le quiten el celular por una situación, donde nosotros hasta como profesionales recomendamos que esa sea un tipo de consecuencia para evitar el castigo físico, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, la historia de esto, por si no lo vieron, se lo comento. La historia es que la chica como que tuvo varios inconvenientes, varios problemas con los papás, varias situaciones. Los papás tomaron la decisión de quitarle el teléfono celular, ¿verdad? Como método de castigo o de consecuencia. La chica, según lo que comentan los vecinos, entra como en un tipo de depresión, se comienza a autoflagelar y termina hospitalizada. Sale de la hospitalización, ¿verdad? Y aún así esto hay que entender algo, a nivel hospitalario, cuando se interna una persona, lo que normalmente se hace es que se genera como un abordaje de primeros auxilios, de ver cuáles son las situaciones, qué es lo que está generando todo, ¿verdad? Y después, y obviamente se medica. El medicamento no es mágico, lleva sus meses, literalmente, de 1 mes a 3 meses para que una persona, cuando tiene un desequilibrio bioquímico de dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina y otros montón más de neurotransmisores que utilizamos, ¿verdad? Se lleguen a nivelar, pues obviamente lleva su tiempo con los medicamentos que suelen brindar, ¿verdad? Esta chica seguramente estaba igualmente medicada, etcétera, no se les da un proceso psicoterapéutico. Eso no sucede ni siquiera en el psiquiátrico. En el psiquiátrico, por ejemplo, en el de Pavas, si no me equivoco, puede haber más o menos de 2 a 4, lo mucho, psicólogos para la atención total de todo el hospital en sí. Entonces, la atención psicológica, ya terapéutica, no se brinda y es principalmente psiquiátrica, ¿verdad? Con la medicina en esta parte. Y la chica decidió pues lanzarse de un puente donde llegó la Cruz Roja, sobrevivió, creo que se raspó y bastantes golpes en el cuerpo, ¿verdad? Porque cayó en el cauce del río. La tolerancia a la frustración, la tolerancia a las emociones y sentimientos negativos está siendo muy baja, tanto en los chicos que van para arriba, ¿verdad? Como en algunos adultos jóvenes que apenas están entrando a la universidad, que están llegando, todo eso. Entonces, esto también viene a ser un factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que los que son padres y madres definitivamente tienen la responsabilidad de construir los factores protectores en los hijos, de que puedan tener una buena autoestima, de que puedan sentirse bien. Y lo que mencionaba Dunia con esta chica, sí, definitivamente las palabras marcan, no importa cuáles palabras sean. Hasta los gestos, la forma, el trato puede marcar. Pero ¿por qué marcan esas palabras? Porque de donde vienen esas palabras son personas significativas para cada uno de nosotros. No es lo mismo que un extraño en la calle nos diga, eres una bruta, y usted va a decir que le pasa, nada que ver, ¿verdad? A que llegue tu mamá, tu abuela o tu pareja y te diga eso. Jamás va a ser lo mismo, va a tener un impacto mayor a esas personas. Voy a compartir la presentación que tengo para hoy, pero sí quisiera si alguna de ustedes tuviera algún comentario con respecto a la tarea o al círculo de la vida que les brindé para que pudieran hacer, para poder conocer un poco sobre sus experiencias, cómo se sintieron, no los resultados, ¿verdad? Ni lo que pusieron, sino cómo se sintieron, como más o menos un resumen de lo que pudo haber hecho
doña Dunia. Si alguna tiene algo que decir o alguna pregunta que quieran hacer también en respecto a esto. Ok, chicas, si alguna desea comentar, no sé quién hizo la tarea, sería muy bueno que nos comente. No le- Bueno, si no la hicieron, como decía Dunia, es importante poderla pues hacer, ¿verdad? Ya que definitivamente nos va a dar una proyección de, de cómo estamos, ¿verdad? No, y las preguntas que vienen ahí nos hacen reflexionar con respecto a nuestro propósito, a nuestra vida. Esto con el fin de definitivamente ir analizando y saber qué tenemos que trabajar, qué tenemos que reforzar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas de estas áreas son áreas que también se ven afectadas por la autoestima, por el entorno, por la forma en que traducimos las situaciones que están sucediendo, ¿verdad? Entonces, al saber esto, nos va a generar una retroalimentación para saber cómo tenemos que caminar, si tenemos que buscar ayuda, si tenemos que mejorar algo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Voy a compartir la presentación. Esta vez es no tan dinámica la presentación, pero lo que quiero es que ustedes puedan realmente aprender un poco más. Ok, es la segunda parte, ¿verdad? Y vamos a ver algo que aquí me gustaría que participen, porque definitivamente sí me gustaría que hablemos sobre los mitos. ¿Cuáles son esas ideas que muchas veces tenemos, verdad? De, del suicidio, de las personas que tienen alguna situación, etcétera, ¿verdad? Para poder ayudarles a evacuar también esas dudas. Eso es súper importante. Muchas veces eh, creemos una cosa y realmente pues no es tan así, ¿verdad? Y se maneja una equivocación. Entonces voy a decir, porque realmente mitos sobre el suicidio hay muchos. Vamos a hablar de algunos, ¿verdad? Eh, estos son unas fichas de una página que tiene México y me parecieron muy más interactivas, más bonitas, ¿verdad? Para podérselas presentar a ustedes. Ok, el primer mito, ¿verdad? Es creer que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. O sea, una persona que llegue y nos diga, es que me quiero morir, es que me quiero matar, es que ya no quiero vivir, eh, que nos dé esas señales, ¿verdad? Normalmente se escucha de algunas otras personas que dicen, los que los que hablan de esto no lo van a hacer jamás, es pura hablada. Y la realidad es que más bien las personas que lo hablan pueden estar pidiendo ayuda. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tomar estas advertencias como una realidad, como el entender de acercarnos a esa persona y decir, pero ¿por qué decís eso? ¿Por qué lo pensás? A veces pueden salir y nos van a decir, no, no, no es nada, ¿verdad? Porque van a evadir el tema porque ya alguien se interesó en. Pero igualmente tenemos que poner y prestar mucha atención. Son llamadas de atención. El hecho, digamos, por ejemplo, como el de esta muchacha de las noticias, ¿verdad? Definitivamente había que ponerle y prestarle mucha atención a esas autoflagelaciones que se estaba haciendo ella, a esas cortadas, ese daño interno. ¿Por qué? ¿Por qué cree ella que el celular era tan importante? No puede decir, ay, pues, jamás, ¿cómo va a pensar, perdón, matarse por un celular? Si al fin y al cabo
lo va a recuperar a un tiempo. Con las personas que quiere hablar, mejor habla con ellos, porque puede ser que el único lugar seguro que sentía esa persona era con su celular. El único lugar donde ella se podía comunicar, podía hablar o etcétera, era ese celular. Era la forma de ella de comunicarse, con quien sea, pero era la forma. También habría que analizar otros puntos, pero esa puede ser una opción. Otro de los mitos es que los intentos suicidas son un acto de manipulación. Entonces, basándonos en este ejemplo, ¿verdad? Más de una persona o de un vecino, como decían las noticias, puede ser que esté manipulando a los papás para ver en qué momento consigue otra vez que le devuelvan su celular. Seguramente solo es para llamar la atención, solo es para manipular, solo es para obtener lo que ella desea. Y no, ya el hecho del decirlo y de más de intentarlo son definitivamente manifestaciones de una persona que está sufriendo, de una persona que está en un estado de desesperación donde no logra observar otra salida, donde no logra ver que realmente puede haber otras opciones. ¿Por qué? Porque los suicidios se categorizan en diferentes formas, ¿verdad? Y uno de estos es porque la persona ya no sabe qué hacer, ya intentó tal vez dentro de sus posibilidades todo y no tuvo éxito para resolver sus problemas, para resolver su sufrimiento. Y es la forma en que logra entender o cree entender de que así es la única forma en que se va a solucionar su situación. Por eso es que se debe de tomar en serio, ya sea la familia, ¿verdad? Y obviamente buscar a un profesional de salud en este caso. Otro de los mitos, ¿verdad? La mayoría de los suicidios suelen presentarse sin advertencia. O sea, no, nadie se va a dar cuenta que una persona quiere suicidarse. No, porque eso pasa súper desapercibido. Va a ser una persona emocionalmente súper estable, va a ser una persona que no tiene ningún problema, va a ser una persona que nunca habla de su situación porque todo está bien. No, eso no es cierto. La mayoría de los suicidios pueden ser percibidos de la forma en que la gente lo comenta, en la forma en que la gente actúa. ¿Por qué? Porque esto vienen a ser alarmas a su entorno de cómo sabemos que esta chica, obviamente no conocemos el contexto, ¿verdad? Pero imaginando un poco más sobre esto, ¿verdad? Ya agregándole algunas otras cosas, ¿cómo sabemos que el comportamiento donde se habla de que peleaba mucho, discutía mucho con los padres, etcétera, no estaba siendo una situación que generó un cambio en su comportamiento? Tal vez era una chica tranquila y de un pronto a otro comenzó a discutir, de un pronto a otro comenzó a ser malcriada, a no hacer caso, a ser rebelde y comenzó a rebelarse ante todo lo que normalmente ella hacía. Hasta eso, tan pequeño como eso, pudo haber sido una señal. Eso sí, tenemos que diferenciar. Las señales nos están indicando que algo anda mal. No necesariamente que es que la persona va a suicidarse. La suma de las señales, ¿verdad? Sí nos puede indicar que la persona está pensando en algo así. Otro de los mitos es que las personas con una conducta suicida siempre están decididos a morir. Y esto es algo que tenemos que entender que no necesariamente es así. Las personas a veces llegan a tomar esta decisión no como efecto de valentía ni como efecto de la cobardía. No podemos atribuir
una característica de la personalidad a una situación como lo que es pensar en el suicidio. No son personas valientes las que piensan en suicidio y que se suicidan, no. Tampoco son personas cobardes las que se suicidan porque no quisieron afrontar X o Y. No, esos son otros mitos. Esos son características de nuestra personalidad, de cómo salimos adelante, de cómo nos sentimos, también de qué hemos aprendido con respecto a estas dos características. Pero no es la decisión, no va a reflejar ninguna de estas dos. No es fácil, definitivamente, pensar en esto. Por lo contrario, las personas suelen ser indecisas con respecto a la vida o a la muerte. Muchas veces ellos desearían seguir viviendo, pero si su situación actual cambia, si tienen otra forma de poder salir de esto. Pero si la situación continúa de la misma forma, ahí es donde consideran que es mejor morir. Por esto, el apoyo al acceso emocional, a la atención, etcétera, es súper indispensable, porque muchas veces las personas pueden querer morir y tal vez es porque no han logrado observar o ver más allá una salida. Y recordemos que en una situación así, las personas les cuesta ver más hacia el futuro porque están en un estado de desesperanza. Otro mito es solo las personas con trastornos mentales, ¿verdad? Se suicidan, jamás. No hay que tener depresión. En esta nota me llama la atención porque dicen que es que la chica se deprimió, ¿verdad? Habría que ver realmente, esos son los comentarios que hacen los, los vecinos, ¿verdad? Pero realmente son personas que muchas veces están teniendo nada más un sufrimiento interno, como lo que nos comentó también Dunia, ¿verdad? Sobre la niña, y así muchas otras personas. No necesariamente tienen que tener un trastorno mental para llegar a esto. Sí, tenemos que entender que las personas con alguna enfermedad mental son más propensos a la parte suicida, ¿verdad? O a las ideaciones suicidas en comparación a las personas que no tienen un trastorno o una enfermedad mental. Pero hasta el 70% de las personas que consuman el suicidio tienen un trastorno mental, ¿ok? Las personas que tienen un trastorno mental nunca han presentado, como dice aquí, ¿verdad? Muchas de las personas que tienen trastornos mentales nunca han presentado alguna conducta suicida, pero sí el 70%, ¿verdad? Esto quiere decir que obviamente la mayoría de los suicidios son predecibles si realmente se atienden oportunamente. Un suicidio, ténganlo por seguro, que se puede predecir, que se puede evitar. Eso recae en las personas que tengan el conocimiento sobre este tema. Cuando una persona, por ejemplo, se especializa en RCP, tiene una obligación para con la humanidad, en donde si se entera algo y sabe hacer RCP, tiene que hacerlo. O sea, y prácticamente es obligatorio. En este caso, con el tema del suicidio, con prevención y todo esto, definitivamente tenemos que hacerlo. Tenemos que darlo a conocer, tenemos que divulgarlo, tenemos que hablar. Otro de los mitos es hablar del suicidio puede evitar que las personas lo cometan. O sea, mejor no hablemos de eso, quedémonos callados, usted tranquila, eso no va a pasar, deje de pensar en eso y listo. No, más bien da miedo el estigma, el tabú. Muchas personas con pensamientos suicidas no saben ni qué hablar y menos con quién. ¿Por qué? Porque tienen un enredo en sus cabezas que no saben cómo procesar la información.
Y esto es algo en lo que definitivamente una persona con una buena escucha puede ayudar mucho. Así que entenderle a la persona, ayudarle a reflexionar, a tomar decisiones, va a generar ayuda. No nos quedemos callados, escuchemos a las personas. El suicidio no se puede prevenir. Como les había mencionado, sí se puede prevenir. Vamos a buscar ayuda. Yo estoy aquí para ti. Yo te voy a apoyar. Si no tienes absolutamente a nadie, yo estoy aquí con usted. Yo lo acompaño, yo lo llevo. Recordemos que si no somos profesionales, siempre tenemos que, sí, ok, apoyar, escuchar, orientar, pero definitivamente tenemos que buscar la forma de llevar a esa persona a la consulta con un profesional para que le pueda ayudar, para que se pueda compensar, o sea, nivelar sus emociones. Esto es algo que, así como les trasladé la presentación anterior, quiero trasladarles esta con el fin de que ustedes puedan aprender esta técnica. Los primeros auxilios psicológicos no tenemos que ser psicólogos para poderlos aprender. Esto debería de saberlo cualquier persona en cualquier parte del mundo, literal. Es una técnica que se aplica en la intervención en crisis. Obviamente, en este caso va a ser aplicada con crisis suicidas, ¿verdad? Pero es algo que nos va a ayudar para cualquier tipo de crisis en la vida. Si vemos una persona que tiene un problema con su esposo, que tiene problemas con sus hijos, que tiene cualquier situación de estas, es una crisis. Todo ser humano pasa por crisis de la edad. Las crisis de la edad es cuando hay un cambio repentino o abrupto de cómo se genera. Entonces, no es porque estoy en los 20 y ya voy a cumplir 30 y ya eso es una crisis de la edad. No necesariamente, ¿ok? Sino es cuando la transición de una forma, de un estado a otro, me comienza a generar dificultades. Entonces, los chicos, por ejemplo, pueden tener crisis de la edad a la hora de hacer una transición de kinder a escuela, de escuela a colegio, de colegio a la universidad, de la universidad al trabajo. En los trabajos, cuando hay cambios, etcétera, ahí se puede presentar crisis. Cuando tenemos, por ejemplo, situaciones que nos cuesta resolver, igual ahí se presenta crisis. Entonces, esta técnica definitivamente no solamente para situaciones de suicidio, es realmente para todo. Va a ser corta, ¿verdad? Pero el hecho es que puedan entender lo básico. Estableciendo contacto con la persona en crisis, ¿ok? Entonces, ahí vemos a una persona que está teniendo alguna situación, nos acercamos, hablamos, le decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estás pensando? Establecemos contacto, o sea, la forma de hablar, por qué estás así, etcétera. Esa es una de las principales, bueno, es el principio de la intervención. La segunda es reconocer el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te sucede? Podemos escribirlo, podemos hacer diagramas, podemos hacerlo mentalmente, podemos hasta hacerlo tomándonos un café, ¿verdad? Y ver las características de este problema. Ok, me quitaron el teléfono, esa era la forma en que yo socializaba, que yo hablaba con mis amigos, porque realmente yo con ellos casi no hablo, no tengo amigos, es la forma en que a mí me ayuda a distraerme, ¿ok? ¿Y por qué crees que solamente por el teléfono? No tenés otras personas con las que puedes. Ahí vamos indagando poco a poco cada una de las características de la situación por la que está pasando esta persona. Esto también se aplica, por ejemplo, en catástrofes ambientales, que si hubo una inundación o un terremoto, etcétera. Una persona, por ejemplo, cuando entra
en ansiedad muy fuerte, también esto nos puede ayudar, ¿verdad? La búsqueda y definición de los posibles soluciones inmediatas y a corto plazo. Tenemos que entender que nosotros vamos a buscar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te puedes sentir un poco mejor? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿A quién podemos buscar? ¿Quién más puede apoyarte? Y ahí vamos buscando, ¿verdad? Después de que ya encontramos algo, bueno, tal vez mi hermana, ok, ¿y tu hermana dónde vive? ¿Dónde está? No, es que ella es un poco largo, pero ella siempre me escucha y me entiende, ok, ¿crees que podamos hablar con ella? Etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos llamar a la hermana en ese mismo momento, o tal vez no, ¿verdad? Entonces hablamos con la hermana y le decimos, bueno, es que mira, está muy triste, está así, así, me la encontré de esta forma, ¿vos crees que puedas venirla a buscar y que así ella también pueda cambiar de ambiente, ¿verdad? O sea, mucho va a ser dependiendo de la situación. La toma de decisiones, o sea, toma de acciones concretas. ¿Qué vamos a hacer? Ya buscamos las soluciones, vemos situaciones para corto plazo, qué podemos hacer. Lo próximo es ya concretar esa solución, llegar a acciones. Ok, te vas a ir con tu hermana. Hace mucho tiempo, este ejemplo es porque hace un tiempo también hace varios años, tuve una muchacha que tenía muchos problemas a nivel familiar, le estaba afectando mucho en el colegio, estaba con ansiedad, con depresión, había pasado por un abuso, y la mamá definitivamente no era un recurso, no era un apoyo, ¿verdad? No era ni siquiera un factor protector. Entonces ahí es donde acudimos a una hermana, la hermana se la llevó, entonces se llegó al acuerdo de que, ok, te vas a ir por un tiempo con tu hermana a vivir, obviamente estás dentro de la casa de tu hermana, vas a respetar la casa de tu hermana, si necesitas su ayuda, tenés que hablar, llamala, si por X o Y razón ella no te puede contestar, ok, entonces en ese momento me podés llamar a mí, o sea, llegar a los puntos concretos y ojalá si se pudieran escribir mejor, ¿verdad? Porque recordemos que la persona está en crisis, está en un momento en donde mentalmente no está logrando procesar la información, no está logrando llegar. Entonces, esta conversación que nosotros vamos a ir desarrollando le va a ayudar a que se vaya bajando, no solo emocionalmente, sino que pueda, como decimos, ¿verdad?, aterrizar sus ideas, sus pensamientos. La derivación o seguimiento, ¿verdad?, de la atención de la persona, dependiendo de cómo, de la situación y de lo que veamos, si es a nivel de problemas de ideación suicida, bueno, mira, yo creo que lo más recomendable es que puedas ir a la clínica, que pidas ayuda, que busques a un profesional. Si ya, digamos, por ejemplo, es hasta a veces una situación en donde un pastor, una pastora, un consejero pueda intervenir, bueno, entonces vamos a buscar a un consejero, vamos a buscar a mi pastora, ¿verdad? Etcétera. Y vamos a irlo haciendo. O sea, vamos a medir hacia dónde vamos a dirigir este seguimiento de la atención. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este proceso de intervención en crisis? Dile, ajá. Sí. Hágale. ¿Cómo le va, doctora? Bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. Mi pregunta es, porque bueno, la semana pasada usted nos decía, cuando Shirley comentaba que ella tenía una amiga, que ella solo iba y la escuchaba cada vez que la llamaba, y usted decía que podía ser incluso peligroso, ¿verdad? Porque bueno, si la persona está triste, pues tal vez es más accesible hablar con ella, ¿verdad? O que esté llorando, lograr que se calme. Pero si la persona está enojada, o sea, si está, no sé, golpeándose o golpeando cosas o tirando cosas, ¿cómo se maneja esa crisis? Porque, pues ahí es diferente, ¿verdad? Y puede ser un particular, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser alguien cercano a uno o un desconocido. Entonces, esa parte era mi duda. Sí, claro.
En este caso, obviamente tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Si hay algún tipo de factor en este caso que tenga que ver con alguna condición, por ejemplo, em, chicos o personas que tengan mal manejo de la ira, ¿verdad? Chicos o personas que tengan alguna condición como por ejemplo a nivel mental, ¿verdad? Desde déficit de atención. ¿Por qué? Porque el déficit de atención no controlado y no manejado, una persona puede entrar en ataques de ira muy fuertes, ¿verdad? Además pueden, por ejemplo, autistas, ¿verdad? Personas que estén dentro del espectro del autismo pueden generar este tipo de comportamientos. Entonces ahí, eh, a lo que yo me refiero con esto es que hay muchas personas que nos podemos enfrentar con ese tipo de comportamientos. Si está relacionado, por ejemplo, con la parte de ideaciones suicidas y tiene ese comportamiento de enojo y de reventar cosas y de gritar, ahí es donde nosotros tenemos que saber en qué momento no hacemos, digamos, este tipo de intervención, ¿verdad? Sino que más bien vamos a llamar a la Cruz Roja, ¿verdad? O vamos a llamar a una ambulancia, a un centro médico, etcétera, para que vengan a intervenir. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pueden entrar a veces en crisis muy fuertes, ¿verdad? Y pueden verse muy alterados. Además, por ejemplo, puede haber una persona que esté bajo también los efectos del consumo de alguna sustancia, que es también peligroso. Entonces, hay muchos factores que hay que considerar. En el caso como por ejemplo de la compañera anterior, ¿verdad? Que nos decía que la semana pasada, que nos decía que ella llegaba, la escuchaba y todo, ok, ella puede hacer este tipo de intervención en crisis, pero como era una muchacha, según lo que ella nos mencionó, que era recurrente en esta situación, ahí es donde definitivamente tenemos que entender que necesita ayuda profesional. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ni siquiera yo, por ejemplo, como profesional, puedo generar una carga a nivel emocional de llevar a una persona en esto. ¿Por qué? Porque la persona tiende a ser muy demandante, donde va a buscar tu atención, va a buscar tu apoyo, va a buscar el que estés ahí siempre. Entonces, hay un momento en donde nosotros podemos dar, pero no nos podemos abnegar directamente solo a esa persona. Entonces, tenemos que saber también nuestro límite, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo acompañarla, hasta dónde yo puedo seguirla y en qué momento yo tengo que considerar que no, definitivamente ya aquí tiene que intervenir un profesional para que la pueda llevar, para que pueda continuar con su proceso, aunque yo siga estando ahí para la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el estar trabajando con este tipo de personas generan cargas emocionales muy fuertes para las demás. Entonces, es importante en qué momento saber delegar, ¿verdad? Definitivamente una situación como estas para no cargarnos emocionalmente porque eso puede afectar. Estamos. Sí, pero entonces digamos, sí, bueno, sí, yo soy docente y, por ejemplo, hemos tenido estudiantes autistas y ya uno sabe que la situación es diferente, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, pero digamos, si es algo, o sea, que pues tal vez no es que esté peligrando mi vida, tal vez no va a llegar a ese punto, pero ¿cómo saco yo a la persona de ese estado para llegar a tener esta conversación que usted nos dice? Pues usted está Ok, enojada. es que por eso es que el proceso, la primera intervención es hacer contacto. Ok, yo sé que estás enojado, sé que estás molesto, pero ¿qué es lo que sucedió? Yo quiero entenderte. No, es que nadie me entiende, es que estoy aquí, es que ya. Bueno, pero es que si continuamos así, no voy a poder ayudarte. ¿Qué te parece si vamos calmándonos, si ocupas un vasito con agua, si ocupas tomar algo, ¿verdad? Para poder calmarnos y poder hablar para ver si logramos encontrar una solución a esto. Entonces ahí es donde comenzamos a hacer un contacto y un poco de la intervención. Definitivamente con personas menores de edad
hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso ustedes como docentes más que nadie lo saben, pero sí es hablar con ellos, llegar a un punto, ¿verdad? Por ejemplo, en el Senarec, si no me equivoco, es que se me fue el nombre, sí, en el Senarec, ahí dan una certificación que se llama, es una certificación en CPI. intervención en crisis. Sí, CPI. ¿perdón? Ah, CPI. sí, exacto, la CPI. Y ahí uno de las guías principales, ¿verdad? Es alejar a la persona, que también digamos, se hace, por ejemplo, a nivel de suicidio, es alejar a la persona de lugares donde realmente, del ambiente, sacarla del ambiente donde se pueda ocasionar daño, se pueda hacer daño, vigilar el lugar, ¿verdad? Que hay en el lugar que eso le pueda generar daño o pueda provocar daño a otra persona, ¿verdad? Y que también pueda ser, por ejemplo, un ambiente controlado. No es lo mismo que yo trate de controlar a una persona en una plaza donde puede salir corriendo para cualquier lado, a que yo trate de controlar a una persona en una clase o en una oficina, ¿verdad? O en un cuarto. Es más controlable ahí porque la estructura me ayuda en comparación a cuando no es así. Entonces, sí, definitivamente, cuando hay una persona que está con ataques de ira, en este caso, no necesariamente, como decía, tiene que estar la ideación suicida de por medio, pero cuando hay ataques de ira sí hay que saber intervenir porque definitivamente podemos salir golpeados o afectados de alguna forma, ¿verdad? Hasta escupidos. Entonces, eso suele pasar, ¿verdad? Pero es mostrarle siempre que estamos ahí para ayudar. Y para los que no conocen, el CPI es una herramienta muy, muy, muy buena porque es una certificación internacional y es por medio, ante el PANI también, es permitido intervenir de esta forma. Y es una intervención física, ¿verdad? Cuando la persona, por ejemplo, comienza a golpear, etcétera, más que todo se da para personas con autismo o condiciones a nivel mental que genere esto, ¿verdad? Pero es una intervención física que podemos hacerla con conocimiento sin lastimar a la demás, a la persona que está teniendo esta situación. Ahí Muchas está gracias. Con gusto. Marlene iba a preguntar, Marlencita. Sí. Sí, bueno, yo tengo un adolescente y Uh-huh. es como la otra cara de la moneda. Ella, bueno, generalmente pasa en eso, ¿verdad? Ella expresa de que esta cochina de vida, que para qué yo la traje al mundo, que, ¿verdad? Bueno, montones de cosas, ¿verdad? Ahora, la hemos llevado a psicólogos y todo, pero vieras que le dan de alta rápido porque ella no habla. Entonces, Uh-huh. todo está bien, o sea, entonces no logramos como ver qué, o sea, por qué pasa, porque ha sido como, digamos que ella tiene todo lo que usted nos cuenta ahorita, ¿verdad? Porque era una chica, bueno, súper sociable, súper atenta, y de repente, ya encerrada, y ella dice, es que yo no soy sociable, es que yo no, y entonces su teléfono es como su todo. Ella sí habla mucho, habla por el teléfono, pero como compartir y así cuesta, ¿verdad? Un poco. Entonces, ¿qué pasa con esta otra cara de la moneda? Porque si aún buscando ayuda, ¿verdad? De otras personas y profesionales, no lo logramos. O sea, igual yo sé que los profesionales a mí como mamá no me van a decir, ¿verdad? Porque ya tienen todo su código de trabajo y todo, pero rapidísimo la dan de alta y ella sigue con lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde un chico de estos usted lo maneja o no?
digamos, y cómo llevar una situación de estas así, con el otro, con la otra cara, con el no hablo, no digo nada, y entonces ella misma dice, pague si quiere, de por si yo no voy a decir, de por si yo no voy a hablar, entonces son 3, 4 sesiones y ya le dan de alta como si no tuviese nada. Bueno, creo que sí, algo, digamos, en un proceso terapéutico, ¿verdad? Definitivamente la persona, para que tenga una mayor eficacia el proceso terapéutico, definitivamente la persona tiene que querer, ¿verdad? Participar, estar ahí, etcétera. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, psicológico, la forma en que yo me entero de las situaciones es por medio de la persona que me lo comunique. Si no, no hay cómo trabajarlo. En el caso de, digamos, de esta chica, ¿verdad? Sí se generó con solo ver un cambio muy abrupto, de un pronto a otro era una persona y ahora resulta que es otra. Antes era, digamos, extrovertida, ahora se volvió introvertida, ¿verdad? Entonces, ahí hay una negación de por medio, ¿verdad? Que los profesionales se rindan fácilmente, pues ya esa es otra situación, ¿verdad? Sí, cuando un chico no quiere hablar o le cuesta comunicarse, definitivamente el proceso va a ser muchísimo más largo y más tedioso, tanto para el profesional como para mayormente para el paciente, ¿verdad? Porque de ahí ellos llegan, se sientan y ¿cómo te va? Bien. ¿Y cómo te sentís? Bien. Y eso a veces es como lo máximo que usted le pudo haber sacado, ¿verdad? Entonces es un proceso. Definitivamente la persona se tiene que sentir muy identificada con el profesional, ¿verdad? Para que realmente pueda generar este tipo de interacción, ¿verdad? Por otro lado, si la chica se siente presionada, habría que buscar otros métodos, pero es no darse por vencidos. ¿Por qué? Porque sí hay algo de por medio, sí hay algo que está sucediendo ahí, donde ella dice, no me gusta mi vida, lo único que existe y que me da oxígeno es, por ejemplo, la forma en que me comunico con mi celular, ¿verdad? Entonces, sí hay información ahí de por medio que se está generando. Algo muy curioso que me ha pasado en consulta es que los chicos entre octavo, principalmente los chicos de octavo y noveno, están pasando por situaciones muy parecidas a esto que usted exponía, ¿verdad? Y está muy relacionado con la parte de la pandemia. Lamentablemente la pandemia vino a afectar mucho y una de las afectaciones más grandes es en los chicos por el proceso de socialización que brinda el colegio, ¿verdad? O la escuela, y ahora se viene a dar todo esto. Entonces, sí es un proceso muy largo, pero le digo que no se rinda, que continúe, que trate de hablar con ella, que trate de intervenir. A veces lo mejor es que usted pueda llevar un proceso psicológico por la situación que ella tenga y por las recomendaciones que le da el profesional, así usted puede intervenir. Entonces, esa sería la forma que yo creo que tal vez podrían trabajar para poder ayudar en este proceso a su hija. Listo, muchas gracias. Con gusto. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, son dos preguntas. Una persona que intente tener algún tipo de suicidio siempre va a manifestar que lo quiere hacer. Por ejemplo, yo sé que usted ya dijo que lo va a decir y que hay que tomarle, digamos, que la gente dice, ya no lo va a hacer porque lo está diciendo. Pero por lo general tiende a hacerlo como por un, digamos, por un papel, o solamente lo menciona, o siempre va a tener como una línea para hacerlo, ¿verdad? Esa es una de las preguntas. Otra de las cosas, yo soy la muchacha que la de la crisis, y no es una muchacha, ella es una adulta de 30 años, ¿verdad? Entonces ella sí tiene una tendencia a, su mamá se suicidó, ya eso viene de la mamá se suicida, obviamente ella estaba muy pequeña, además de eso su proceso tuvo una vez que quiso hacerlo y el año pasado que también lo intentó hacer. Bueno, gracias a Dios que está saliendo del crisis, pero ella fue
El momento que a ella le pasó fue que la psicóloga de la caja la confrontó. Le dijo, ya inclusive está en una demandada y todo el asunto, porque le dijo, usted ya es para que esto lo hubiera superado. Usted es la que tiene que tomar la decisión, o sea, la confrontó. Y es lo que yo estaba oyendo que usted está diciendo, que hay que primero tener contacto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres decirlo? Bueno, o sea, la parte de... Entonces, hay que tener mucho cuidado, lo que yo decía la Susana, ¿qué le vamos a decir? Porque eso puede ser un detonante, ¿verdad? Al hacerlo. También, en la escuela donde yo lideraba el año pasado, en 2020 que teníamos una pandemia, la maestra, gracias a Dios, ella anotó y junto con la madre de un presunto suicidio de un niño de 12 años. Digamos, una tentativa, perdón. Bueno, junto con la madre, él dejó una carta, la carta fue lo que activó todo. Ahora, al llegar al 2021, bueno, si le da un seguimiento, si le manda y todo, el niño no quería hablar con nadie, inclusive las citas del psicólogo para variar con la caja, que a pesar de habían activado unas, porque obviamente se desató lo que usted dijo, se desató en plena pandemia una crisis de ¿cómo se llama? De estas cosas, ¿verdad? Por el asunto de estar uno metido en la casa y demás. Entonces se activó una red y obviamente tampoco le ayudaban a la madre. Llega el 2021 y el chiquito siempre, digamos, se había cortado ya en lo que es las manos, ¿verdad? Y bueno, otra carta. Lo que me parece a mí, bueno, tal vez es porque uno ya ha tenido adolescentes y obviamente ya ha podido hablar. Estábamos la emocionales de conducta, la docente y mi persona, y yo llegué y nada más me le quedé viendo y le digo yo, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sientes? ¿Verdad? Yo no soy psicóloga, pero eso a mí me apasiona, ¿verdad? Y ponerme en el lugar de los chicos, ¿verdad? En ese momento le dije, fue como algo del papá, ¿cómo te llevas con tu mamá? Y él me volvió a ver, ¿verdad? Y me quitó la cara. Y luego yo, ¿y tu papá? La cara de ese niño, cuando yo dije papá, fue otra. Y yo dije, es el papá. Entonces empecé a decirle cosas del papá y eso me demostró a mí, bueno, en ese momento él se abrió conmigo. Mi mamá no me deja ver a mi papá. Yo quiero ver a mi papá. Yo siento que mi papá a mí no me quiere. Bueno, yo le dije, no te puedo prometer que vas a ver a tu papá, pero créame que voy a hacer lo imposible para que tu papá te lo vea y hablar con tu mamá. Bueno, movimos cielo y tierra, pudimos encontrar al papá, hablamos con la mamá que nos permitiera, porque él lo que estaba haciendo era que quería ver a su papá. Él quería ver a su papá. Obviamente, ese día yo no estuve, pero el día del padre que tenía le hicieron la tarjeta, ¿verdad? O ella le iba a dar al abuelo, ese día llegó el papá. Ese día pudo cortar varias cosas con el papá y el niño no es que tal vez no quite esa idea, porque obviamente ya ahora está en el colegio, no sé qué pasó, pero en el momento de eso fue otro niño, pero lo que quiero decirte es que hay momentos en que con solamente la mirada usted puede detectarlo. Ahora me pasa con otra cosa con otro niño de este año. El niño se comporta mal en artes industriales, me dice, el docente me lo lleva en Chile, hizo esto, ¿verdad? Y yo me quedo viéndolo, pero en una cara, es una mirada como perdida, como, yo no sé, como que me decía, ayúdeme, ¿verdad? Pero no me decía nada, ¿verdad? Y ya empiezo otra vez con la misma situación, y él llegó, y en un momento, le digo, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué te portas así? Vean, el otro año vas para el colegio, el futuro, y me empiezo a hablarle. Y me dice, y él me volvió a ver, me ve con aquella mirada y me dijo, no quiero nada de esta vida. No quiero vivir. Claro, un niño de 12 años, que va para el colegio el otro año, ¿verdad? Yo dije, no, aquí esto es semáforo amarillo, activé todo lo que tenía activado, está con el control con la orientadora, pero a mí eso me causa de que, ¿cómo es posible que tantas personas han pasado a ese niño y esa mirada la ha tenido todo el tiempo?
y es un niño, entonces pregunto, ¿cómo ha sido ese niño? Un niño aislado, un niño que no le gusta nada, un niño que ¿cómo se llama? Que no comparte, que no juega. Entonces, doctora, o sea, es bastante complicado porque de ahí, esos son los pequeños detalles y los pequeños señales que uno puede hacer. Entonces, ahí se lo dejo con respecto a lo que procede o si estamos haciendo correctamente o más bien estamos metiéndonos en áreas en que no, a veces no debería, ¿verdad? Gracias. Con gusto. Bueno, en la primera pregunta, no todas las personas van a tener un patrón, ¿verdad? O sea, van a, primero hacen esto, segundo esto, tercero esto y terminan en eso. No, eso no sucede. Así usted mismo lo ha visto y lo mismo lo acaba de ejemplificar, ¿verdad? Lamentablemente, recordemos que en los niños la depresión no se refleja como tristeza. Usted no va a ver un niño llorando, usted no va a ver un niño que se aisló porque me siento triste, porque estoy mal y no quiere, no. Y a veces en los jóvenes eso pasa. Lo que vamos a ver reflejado, sí, podemos ver características de tristeza, ¿verdad? Pero lo que muchas veces también se ve reflejado es un comportamiento de enojo, donde ellos con la tristeza que tienen, en vez de expresar esa tristeza, lo que expresan es enojo. Entonces, ¿qué tal y tal cosa? No, yo no voy a hacer eso. No, ¿para qué voy a ir ahí? No, ya a mí no me lleven. Entonces, ese comportamiento también hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque definitivamente, si los profesores se hubieran puesto atención en qué momento este chico cambió, es que lo vi diferente, es que bajó el rendimiento escolar, que a veces eso es en lo que más se fijan, ¿verdad? Pero tal vez no se dieron cuenta de que, no sé, el mes pasado estaba con varios amigos y jugaba y todo, y al siguiente mes ya no. Se alejó de sus amigos, les decía que ya no quería jugar, que ya no iba a salir, se quedaba por ahí, medio caminaba, medio andaba, ¿verdad? Pero no comenzaron a observar esas características. En algunas clases medio trabaja, medio hace, cuando tenía otra forma de comportarse, ¿verdad? Entonces, recordemos que la forma de comunicarnos, imagínense que la forma de comunicarnos entre un 25 a un 20% es 100% el habla. Y el resto del porcentaje es 100% gestual. O sea, el 85-80% de la forma de comunicarnos de nosotros es gestual. Por eso es que tenemos que aprender a leer a través, como dicen, entre líneas, ¿verdad? La forma en que la persona se sentó, la forma en que la persona habló, el tono de voz que utilizó, que usted le dice, ¿cómo estás? Bien. No sé si ustedes se acuerdan de Drupi, ¿verdad? Y decía, estoy contento. Y uno era así como, ajá, sobre todo va a estar contento, ¿verdad? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Su semblante con lo que está diciendo no cuadra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Definitivamente con la muchacha me parece bastante antiético, ¿verdad? El comportamiento de la profesional, pero yo nunca puedo decir en qué momento usted tiene que haber superado lo que sea. Jamás. Cada ser humano tiene su propio tiempo, su propio momento, su proceso. Y un proceso es variable en cada una de las personas para que lleguen a generar eso. Por otro lado, sabemos que las citas a nivel psicológico, ¿verdad? De la caja no son frecuentes. Además, no todos los profesionales en psicología están capacitados para trabajar con personas con intentos o ideaciones suicidas. Lo que sucede muchas veces, y es algo que tenemos que entender, es que hay profesionales que con tal de atender aceptan cualquier cosa y no necesariamente van a tener la experiencia en. Entonces, también tenemos que investigar con qué profesional si tiene experiencia, si sabe, etcétera, ¿verdad? Y cómo va y cómo me sienta yo con el profesional, ¿verdad? Porque si a mí no me gustó cómo me sentí con el profesional y cómo me trata, mejor busco otro,
yo tengo que generar una empatía, tengo que sentirme cómoda, cómodo con el profesional. Si no, entonces, ¿cómo literalmente me voy a abrir para poder decir todo lo que me está sucediendo? Eso no, es muy difícil. Ustedes saben perfectamente que no con todas las personas nosotros llegamos y le contamos de todo. A unos le contamos esto, a los otros le contamos aquello, o a los otros ni siquiera nos acercamos a contarles absolutamente nada. Entonces, es el mismo proceso. Sí, definitivamente con los chicos hay que poner mucha atención. Con esta muchacha, pues ella debería de buscar un profesional con el que realmente pueda trabajar, ¿verdad? Para que salga adelante. Y no, sigan adelante. Yo creo que ustedes saben perfectamente en qué momento tienen que remitirlo a un profesional, además de que tienen que activar ciertos protocolos, ¿verdad? Pero recuerden que ustedes a veces son la llave. Y como yo les decía la semana pasada, tenemos que sentirnos privilegiados y aprovecharnos de eso, de que la persona hizo contacto con nosotros. Nosotros no solamente somos nosotros los que tenemos que hacer contacto, ellos también deben de. Doña Katy. Hola. Bueno, un comentario y una pregunta, doctora. Bueno, el comentario era como para aportar lo que usted está diciendo, ¿verdad? De que cómo a veces nos bloquean los profesionales, porque a mí me pasó hace 4 años, yo tuve un accidente de tránsito bastante aparatoso y gracias a Dios, de verdad, estoy aquí contando la historia, pero yo siempre lo digo como un milagro, a mí Dios me protegió porque mi carro quedó pérdida total y yo duré mucho tiempo para volver a manejar, sin embargo siempre manejaba con miedo. Cuando tuve porque bueno, me vine a psicología, ¿verdad? También la profesional me dijo así, es que usted tiene que superar eso. Y yo venía como de una semana al accidente o sea, para mí eso fue, yo me bloqueé, yo no volví a la cita, solo fui a 2 citas, no volví más, porque yo dije, ¿cómo ella me va a decir a mí, como yo estoy, ¿verdad? Con los nervios de punta, que tengo que sí, sí, claro que sí, yo sé que sí, pero o sea, yo estaba tan reciente y ahora, 4 años después, ¿verdad? Yo dejé eso ahí, otra vez estoy igual y bueno, ahora, pues gracias a Dios, la que tengo ahorita, pues me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Es otra persona, ¿verdad? Así como usted toda linda. Entonces, de verdad que tienen esa vocación. Son profesionales de verdad. Y ella me decía, esto usted no, yo 4 años después, otra vez estoy con la situación de no poder manejar. Se me detonó, o sea, como que estaba guardadito y se me detonó por otras situaciones de salud que me ha ocurrido el año pasado, este año. Entonces, eso salió, ¿verdad? Y ella me dijo, es que usted no superó eso, o sea, eso es un trauma no superado. Por eso es que 4 años después usted otra vez volvió a ese miedo, ¿verdad? A manejar. Entonces, muy, muy importante lo que usted dice. Era como para aportar eso, ¿verdad? Qué importante cuando de verdad no tenemos la atención indicado. Definitivamente tenemos que cambiar, o sea, cambiar de profesional, porque si no, va a ser peor el asunto, ¿verdad? Imagínense yo 4 años con eso ahí guardado. Ahora pues sí me está dando atención, ¿verdad? Desde lo mismo, entonces ahí voy el proceso. Lo otro es, bueno, yo desde más o menos mayo para acá, estoy atravesando una crisis, ¿verdad? Yo digo ya voy, yo en el nombre de Jesús saliendo, ¿verdad? Una crisis de ansiedad y depresión, y pero se me detonó por una cuestión de salud. Y bueno, digamos que yo estaba cartón lleno, lo único que no tenía era esa ideación suicida. Pero ahora tengo todo como más claro porque le digo, tengo sesiones, ya tengo como 3 meses de estar también con atención psicológica y también con medicación. Y me ayuda mucho. Al principio yo estaba negada, o sea, yo me negaba a tomar antidepresivos porque el miedo mío era a hacerme adicta, ¿verdad? O sea, yo decía, ¿verdad? Tuvieron que regañarme y decirme, es que si usted no toma medicación, no se va a componer, o sea, no va a mejorar, porque el susto mío era quedarme con eso, ¿verdad? Entonces me mandaban y yo no me los tomaba. Hasta que, bueno, ya empecé a hacer caso, ¿verdad? Yo dije, bueno, ya si realmente me lo está mandando es porque lo necesito, ¿verdad? Y pues sigo mejorando. Pero me pasa algo, de hecho, anoche me pasó, no es que yo obviamente quiero
morirme. De hecho, a mí mi esposa me dice, ¿usted tiene miedo a morir? Si yo en realidad no, yo gracias a Dios, ¿verdad? Que sé, ¿verdad? Confío en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces eso no es que tenga miedo, pero obviamente no quiero, o sea, yo creo que nadie, o sea, tenemos hijos y todo, ¿verdad? Tenemos otra situación, pero no queremos, ¿verdad? Este, pero cuando a mí me afecta algo en la salud, por ejemplo, ayer anoche me hinché, y estaba, o sea, me sentía con mucho dolor. Entonces, cuando me viene el dolor, me empiezo a hinchar la cara, el cuerpo, yo siento que me voy a morir, ¿verdad? Entonces me agarra esa ansiedad. Y eso es lo que me está costando, digamos, ahorita controlar, ¿verdad? Entonces yo obviamente no puedo dormir, yo tomo medicación para dormir, sin embargo, cuando yo estoy así no me la tomo, porque yo siento que si me duermo, no voy a despertar. ¿Verdad? Obviamente esto lo sabe, ¿verdad? Esto lo sabe la psicóloga que me atiende, esto lo sabe la psiquiatra también, ¿verdad? Lo sabe mi familia, pero a veces hasta mi familia, yo sé que ellos me aman, ¿verdad? Pero a veces ellos creen que yo me lo estoy haciendo. Mi mamá me dice que usted tiene que estar positiva, y no, yo estoy positiva, pero no, es algo que no puedo explicarlo. Entonces, digamos, ahí yo quisiera como tal vez algún otro consejito, ¿verdad? Porque sí, yo sí lo he hablado, pero es difícil. O sea, cuando yo me siento así, yo empiezo a ahogarme, ¿verdad? Yo digo, o sea, yo me levanto, me despido a mis hijos, me despido a mi esposo, me pongo a orar y yo me pongo cuentas con Dios, ¿verdad? Cualquier cosa, y ya yo estoy con ese susto que no me deja dormir porque yo siento que no me voy a despertar. Entonces, me cuesta como en ese momento, ¿verdad? Por el ataque de ansiedad, me cuesta como encontrar esa paz. Entonces, aquí estoy atenta a lo que me puedas decir. Claro, hay algo que se llaman pensamientos irracionales, ¿ok? Definitivamente los pensamientos irracionales, diría Joyce Meyer, son ataques del enemigo, ¿verdad? Y entonces, el detalle es que, bueno, aparte de que tenés un estrés postraumático no resuelto, definitivamente, algo que hay que entender es que yo lo explico así. Ok, la depresión es el vivir en el pasado. El estrés es el miedo al presente, ¿verdad? O la falta de manejo del presente. Y la ansiedad es el miedo al futuro, ¿ok? Entonces, resulta que nosotros estamos bien, usted antes del accidente estaba súper bien, todo normal, ¿verdad? Tienes el accidente y te entiendo súper bien porque yo tuve dos y me pasó parecido, ¿verdad? Hubo un momento en donde yo no quería manejar, pero mi trabajo también dependía de eso. Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo iba manejando, iba pasando por un puente y yo veía el carro donde daba vuelta, caía y todo se mataba y yo me mataba, ¿verdad? O sea, y esa era la imaginación y yo decía, no puedo pensar en eso, mejor sigo para adelante y listo, ¿verdad? El detalle es que cuando tenemos estrés, el estrés postraumático es ese estrés después del trauma, ¿verdad? Pero digamos que después de la mala experiencia que tuviste con ese profesional que mencionaste, usted lo que dijo es, no, tiro eso al cajón de los recuerdos, ahí que se guarde, yo no lo alzo a ver, etcétera, y hago como si nada hubiera pasado y continúo. Y poco a poco continuaste y levantaste y hiciste como si nada hubiera pasado. Pero alguna situación estresante volvió a activar esto. El estrés es el que te activa esta situación, ¿ok? Entonces, desde que, uy, es que no me han pagado, es que se me metió el agua, es que tal y tal cosa, es que aquí, y recordemos que el estrés es como, ¿verdad? Como picos. El detalle es que cuando hay mucha exposición al estrés, en vez de bajar, como debería de bajar, se quedó ahí, estático. Y entonces el estrés dijo, no, hombre, en esta cabeza, en este cuerpo, yo me siento súper cómodo, aquí estoy bien. Y resulta que él tiene una mejor amiga que se llama ansiedad y le dice, espérate, si yo veo que la cosa continúa aquí súper cómoda, yo te llamo para que te vengas a vivir aquí conmigo y seamos roommates. Y entonces al rato llega y toca la ansiedad y se mete ahí, ¿verdad? Y comienza aquella cosa. Nosotros podemos tener ansiedad sin estrés, pero nunca vamos a tener estrés sin ansiedad. Cuando el estrés, cuando estamos a una exposición continua de estrés, ¿verdad? Entonces, llega la ansiedad y una de las principales maletas que siempre viaja con la ansiedad es
miedo a morir. Me va a dar un ataque cardíaco, me estoy volviendo loca, debo de tener una enfermedad terminal que absolutamente nadie me está entendiendo, nadie está encontrando, nadie sabe lo que tiene, ¿verdad? Entonces, cada una de esas situaciones, el principal pensamiento es, me voy a morir, me estoy muriendo, algo me pasa. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra respiración está siendo negativa, o sea, no está siendo la más adecuada. Nosotros tenemos que respirar diafragmalmente. Usted que ha tenido hijos, usted ha visto a sus hijos cuando eran bebés chiquiticos que respiraban y era aquella panzota que se inflaba y se volvía a bajar, y se inflaba y se volvía a bajar. Ok, así deberíamos de respirar nosotros, pero resulta que con la ansiedad respiramos como la cuarta parte de nuestro pulmón. Entonces nos llenamos de dióxido de carbono, nuestro cerebro se comienza a asfixiar, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y ahí es donde empieza aquel ataque de ansiedad, nuestra respiración se acelera, comenzamos, ¿verdad? Y entonces ahí nos hiperventilamos. Dos caminos agarra la ansiedad. O nos desconectamos y entramos en un síncope y cayó ahí como un plátano, ¿verdad? Desmayaditica. O continuamos con la situación y comenzamos a tener más situaciones físicas, más síntomas físicas. Entonces siento que me voy a desvanecer, me voy a descomponer, los brazos como que no me llegan la sangre, siento hormigueo, me siento mareada, me duele la cabeza, me duele el estómago. Hace de todo, ellos hacen desastres en el cuerpo. Entonces, aquí definitivamente nosotros tenemos que aprender algo que se llama ABC, que es de la terapia emotiva, terapia emotiva conductual, es que se me olvidó las siglas, es terapia emotiva racional conductual, ¿ok? Entonces, la TREC va a trabajar con nuestras emociones, con nuestras conductas y con nuestros pensamientos. Y primero tenemos que identificar qué me generó. Ok, usted dice que el que te hinches. Ok, bueno, si usted ya sabe por qué es que se hincha o qué es la situación física que estamos teniendo, además, por otro lado, las personas que hemos pasado por COVID, fijo, vamos a tener o ansiedad o depresión, porque el COVID afecta la parte emocional. Así que de fijo, persona que no tenga alguna de esas dos y haya pasado por COVID está mintiendo porque fijo no se ha dado cuenta que lo tiene. Esto del ABC es, el A siempre es identificar la situación, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Es una enfermedad? ¿Es un miedo? ¿Es un examen? ¿Es una pelea que acabo de tener? O sea, nuestra parte externa, donde estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? El B es identificar nuestros pensamientos y emociones. Los pensamientos es qué estoy pensando, porque estoy pensando eso, me voy a morir, esto y lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Y me siento mal y entonces comienzo a sentirme triste, comienzo a sentirme sola y todo eso. Y la D es la conducta. Recordemos que como estén nuestros pensamientos y nuestras emociones es como vamos a comportarnos. Entonces nosotros tenemos que algo que se llama debatir es ese pensamiento. ¿Me voy a morir? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya sé que lo que estoy es esto, que la pastilla no es así. Si Dios tiene un propósito de llevarme, pues Él sabrá cuándo llevarme, pero yo voy a confiar en que Él me va a prestar vida para todo lo que me falta. Y ahí es donde yo comienzo a debatir ese pensamiento, a hablar con ese pensamiento. No, no es cierto, yo no soy tonta, no, no es cierto, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr. Aunque toda la vida me hayan dicho que yo soy bruta, yo tengo que demostrarme a mí misma, no a los demás, a mí misma, que yo no soy así. ¿Por qué? Porque resulta que yo saqué el colegio, entonces no soy tan bruta. Estoy estudiando, entonces no soy tan bruta. Me está yendo bien, no soy tan bruta. Estoy trabajando, me va bien en el trabajo, no soy tan bruta. Y ahí comenzamos a sacar eso, pero el detalle es que los pensamientos irracionales o negativos van a estar muy relacionados o muy de la mano con la parte de nuestra autoestima, nuestras creencias y nuestra educación. Entonces, sí, definitivamente son cosas que nos van a afectar. Cuando se te vuelva a presentar esto, se me fue la muchacha, no sé cuál era,
haga ejercicios de respiración. Voy a buscar es como un GIF que nos enseña cómo respirar. Se lo voy a mandar a la directora para que se los pueda pasar a todas, y cuando sintamos que estamos así o que otra persona está así, entonces buscamos el GIF, lo guardamos en la galería, y ahí es muy interesante porque él se abre y se cierra. De esa misma forma es que nosotros deberíamos de respirar, y cuando tenemos ansiedad tenemos que aprender a hacer ejercicios de respiración porque nos va a ayudar a prevenir esto. Entonces, lo que nos ayuda es anticiparnos, a aprender a respirar. Cuando estoy tranquila, normal, hago el ejercicio de respiración, unos 3, 5 minutos, continúo con mi vida. Si me da la crisis, hago ese ejercicio de respiración y vuelvo a tranquilizarme, vuelvo a calmar. Entonces, el respirar ayuda mucho. ¿Por qué? Porque comenzamos a oxigenar nuestro cerebro. No es un ejercicio de relajación, es un ejercicio para respirar mejor. Entonces, eso nos ayuda, nos anticipa, como cuando hay un terremoto, hacemos simulacros, ok, la respiración viene a ser un simulacro de la ansiedad. Y sí, definitivamente tenemos que enfrentarnos a aquello que tenemos miedo. Eso sí, recordemos que cuando nos vamos a enfrentar y tenemos miedo, siempre con la ayuda de un profesional, ¿verdad? Esto es muy corto, muy pequeño, porque literalmente esto es casi que de terapia, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes lo tengan y para que la muchacha realmente pueda verlo un poco más, y quitar mucho la idea irracional de que los medicamentos generan adicción. Recordemos que una persona con diabetes, si no toma su insulina o no toma metformina, etcétera, puede complicarse y puede cada vez estar peor. Entonces necesita el medicamento. Una persona con problemas cardiovasculares va a necesitar el medicamento. No es porque sea adicto. Sí, hay medicamentos que generan adicción, como los opiáceos, que tienen que ver con todo lo que son, por ejemplo, los terminados en pan, diazepam, clonazepam, todos esos sí pueden llegar a generar la adicción porque es un opiáceo y es familia de las sustancias adictivas. Pero ahí lo que podemos hacer es buscar otra alternativa. Normalmente la diazepam o la clonazepam la dan para dormir mejor a nivel de la caja del Seguro Social. A veces es importante tomarlo por un tiempo, pero si lo tomamos como nos lo dice el médico y lo estamos necesitando y después generamos el proceso de desintoxicación, que es paulatino, no va a generar ninguna adicción. ¿Por qué? Porque el hecho es que podamos también tener herramientas para aprender a dormir, para hacer limpieza mental, para salir adelante, para no necesitar de medicamentos para dormir, para esto, para el otro. Entonces, no solamente es ir al psiquiatra, tomarnos las pastillas, los medicamentos, las gotas, lo que sea, y ya. No, es que ocupamos compensar con la otra parte, que es donde yo saco las herramientas.